Continuamos, hermanos, con lo que es la predicación expositiva de un sermón, pero de género literario, narrativo, histórico. Ahora vamos a ver lo que podríamos llamar apliquemos lo aprendido. Vamos a ver un ejemplo de un sermón narrativo histórico, basado en el texto de Génesis capítulo 22, 1 al 2. Y lo que vamos a hacer, siempre cuando tengamos textos narrativos históricos, hacer cumplir a lo menos estas 6 directrices que nosotros hemos visto. En primer lugar, vimos en nuestro estudio anterior sobre el contexto, luego los comentarios editoriales, luego las declaraciones temáticas y luego hemos visto también la repetición, personajes dignos de confianza y finalmente vimos la reflexión teológica bíblica. ¿Okay? Entonces, teniendo en cuenta estas 6 directrices, cada vez que usted quiera preparar un sermón de género literario, narrativo, histórico, lo que tiene que hacer es que pase por esos 6 directrices. Así que, hermanos, vamos a orar brevemente para pedir guía al Señor en este tiempo. Padre Celestial, te rogamos que tú seas guiándonos en esta hora al momento de estudiar tu palabra. Te rogamos que el Espíritu Santo sea iluminando nuestro entendimiento. Señor, siempre haznos entender, comprender tu palabra, Señor, ya que tú, oh Dios, diste, Señor, esta función principal a la persona del Espíritu Santo para inspirar tu palabra, la cual sabemos, Señor, que el mismo Espíritu que la inspiró puede también a nosotros hacernos entender tu palabra. Gracias, porque no estamos solos, contamos con la ayuda del Espíritu de Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, básicamente es fundamental esto, es orar. Después de orar, pedir a Dios que nos ayude realmente a entender el texto, ¿no es cierto? Hay que leer el pasaje en varias versiones. Por ejemplo, en mi caso, yo he tomado varias versiones de la Biblia para estudiar este pasaje. Lo tengo tanto en la Reina Valera revisada 1960, la Biblia textual, la Biblia de las Américas, la Nueva Versión Internacional, etcétera, etcétera. En diferentes versiones yo lo tengo. Así que eso es muy importante, hermano, que usted lo tenga en cuenta. Por ejemplo, ¿no? Aquí yo he tomado todo el capítulo 22 de Génesis, y lo que hago es leerlo repetitivamente y luego lo subrayo, ¿no es cierto? Eso es lo que hago. Bien, entonces voy a dar lectura solamente a los versos 1 y 2. Dice lo siguiente: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Es eso lo que tenemos en la lectura de este pasaje de Génesis capítulo 22 del 1 al 2. Veamos rápidamente las directrices que nos pueden ayudar a interpretar la narrativa histórica de Génesis 22, 1 y 2. ¿Correcto? Vamos a ver entonces. En primer lugar, el contexto. Dado a que el libro de Génesis contiene 2 narrativas históricas, usted puede ver esto desde Génesis el capítulo 1 hasta el capítulo 11, encontramos nosotros que se trata de la historia selectiva de la raza humana. Y a partir de Génesis capítulo 12 hasta Génesis 50, la historia de los antepasados directos de los israelitas. Ahora, lo interesante es que el pasaje de Génesis 22, la cual vamos a estudiar, se encuentra en la segunda narrativa histórica. Después que Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos, de Asia Menor, de la cultura Mesopotamia, allí encontramos nosotros Génesis 12. Después que Dios promete a Abraham un hijo de la promesa en Génesis 15. Y después que Dios hace un pacto con Abraham, el de la circuncisión en Génesis 17. Y después del nacimiento de Isaac, el hijo de la promesa, en Génesis capítulo 21 del 1 al 7. Así que estamos nosotros por estudiar realmente un texto donde ya
ha habido cierta manifestación de Dios para con Abraham, ¿correcto? Ahora nos encontramos en la famosa historia del sacrificio de Isaac, ordenado por Dios para probar la fe y la obediencia de Abraham, con la contraorden posterior de no consumarlo y la provisión de otro sacrificio sustituto. Como resultado de esta prueba, Dios renueva de una manera solemne su pacto con Abraham. Es eso lo que tenemos dentro del contexto. Bien, una segunda directriz, comentarios editoriales. Uno se pregunta, ¿qué dice el autor inspirado? Bueno, en este caso, Moisés dice lo siguiente: aconteció después de estas cosas. ¿A qué cosas se refiere Moisés? Por el contexto inmediato, tiene que referirse al pacto de Berseba entre Abraham y Abimelech. El pacto consistió en que Abraham muestre bondad por Abimelech y sus descendientes, así como él mostró bondad con Abraham cuando fue descubierto que Sara, su esposa, era su esposa, ¿recuerdan? Cuando Abraham, en cierto sentido, engañó a Abimelech, que Sara simplemente no era su esposa, sino su hermana, pero es verdad, era su esposa. Y sabemos que Abimelech no lo tocó porque Dios se apareció en sueños al rey Abimelech. Lo que él hizo es entregar a Sara, y aparte de entregarla, le dio tierra a Abraham y dinero. Entonces, ¿qué es lo que pasó después de esto? Moisés dice que probó Dios a Abraham. Ahora, lo interesante es que en todo este tiempo, Abraham tuvo una tremenda prosperidad y gozaba de paz también, ¿ya? Por otro lado, tenemos aquí las declaraciones temáticas. Moisés comienza esta narrativa histórica diciendo que Dios prueba a Abraham al pedir que sacrifique en holocausto, o sea, que quemara completamente a su hijo Isaac, a su único hijo Isaac, a quien amaba. ¿Y dónde tenía que quemarlo? En la tierra de Moriah. Es eso lo que dice. Ahora aquí vamos a ver la repetición. Cuando leemos nosotros Génesis capítulo 22, yo he subrayado aquí de color azul, la palabra holocausto se repite nada menos que 6 veces en el verso 2, 3, 6, 7, 8 y 3. 6 veces se repite, dando a entender que la fuerza del relato consistía que Abraham diese su único hijo Isaac en holocausto, es decir, en sacrificio completo. En Génesis 22, la palabra que se repite 2 veces en el verso 2, Génesis 22, en el verso 2, es el pronombre personal tú, hijo, tú, único, a quien amas, dando a entender que la prueba de Abraham tenía que ver con algo que le pertenecía y a quien amaba. Seguimos con las directrices. En este caso, una quinta directriz es ver los personajes dignos de confianza. En primer lugar, ¿quién es un personaje digno de confianza en este relato? Dios, Elohim, ¿cierto? Él es digno de confiar, pero también su siervo Moisés, y también el patriarca Abraham, y también su hijo Isaac. Ellos son personajes dignos de confianza. Ahora, cuando uno estudia el texto, hay cierta reflexión teológica bíblica que podemos extraer y decir lo siguiente. Si bien es cierto, Génesis 22, el tema principal es la prueba de la fe de Abraham y no la doctrina de expiación, por si acaso. En realidad, cuando usted interpreta Génesis 22, el tema principal es la prueba de la fe de Abraham. No es la doctrina de la expiación, ¿ya? En realidad es presentar a su siervo Abraham, un siervo obediente que adora a Dios en fe a un costo enorme y que al final recibe la provisión divina. Eso es verdad. Sin embargo, cuando hacemos una reflexión teológica bíblica, podemos notar que es más que seguro que Abraham
bajo la inspiración del Espíritu Santo, estaba anunciando al Cordero de Dios, que Dios ha provisto para quitar el pecado del mundo. Ahora, decimos esto porque, dado a que Dios no permitió que Isaac fuese sacrificado, sino que lo reemplazó proveyendo un cordero para el holocausto. Además, el lugar del monte de Moriah nos hace pensar en el lugar geográfico donde murió Cristo Jesús por nuestros pecados. Es el mismo lugar geográfico, cambia de nombre simplemente. Por tanto, todo esto nos hace pensar en el Señor Jesús, quien es el unigénito Hijo de Dios, quien fue dado por el Padre como un sacrificio completo por nuestros pecados. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, habiendo hecho estas directrices, siempre debemos analizar el texto, ¿ya? Análisis del texto de Génesis 22, 1 al 2, que es lo que vamos a predicar. Pero, ¿qué notamos aquí? En Génesis 22 nos encontramos en la famosa historia del sacrificio de Isaac, ordenado por Dios para probar la fe del patriarca Abraham. Como hemos dicho, con la contraorden de no llevarlo a cabo y la provisión del otro sacrificio sustitutivo. Como resultado de ello, Dios renueva su pacto con Abraham. Es eso lo que nosotros observamos allí. ¿Bien? Ahora, aunque el texto, hermanos, que nosotros vamos a predicar, en este caso, por ejemplo, solamente he escogido 2 versículos porque ahí me voy a centrar, sin embargo, es conveniente leer estos versículos a la luz de todo el contexto del capítulo 22. Inclusive, es conveniente leer capítulos anteriores también. Ahora, pero pensando en Génesis 22, podemos estructurar el capítulo 22 en la siguiente forma. Este capítulo 22 tiene 24 versículos. Versículos 1 al 2, vemos que Dios ordena a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Versículos 3, 10, fe y obediencia de Abraham ante el mandato de Dios. Versículos 11 a 14, Dios provee de otro sacrificio como sustituto de Isaac. Versículos 15 al 19, Dios renueva el pacto con Abraham. Versículos 20 al 24, vemos aquí la familia de Nacor, sus descendientes, ¿verdad? Es eso lo que vemos. Entonces, después de analizar el texto, podemos nosotros ver la exégesis de Génesis capítulo 22, verso 1 al 2. Ahora, yo he tratado aquí de hacer la exégesis en este caso, pero en los estudios posteriores de repente no lo voy a hacer, si tomo un pasaje mucho más extenso, pero la idea es que usted haga la exégesis. Bueno, el versículo 1 dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. El texto dice, aconteció después de estas cosas. ¿A qué cosas se refiere? Se refiere después que Abraham hizo un pacto, como dije, con Abimelech. Como resultado de esta alianza, Abraham tuvo una vida muy pacífica, muy tranquila y próspera en Berseba. Fue después de ese tiempo de paz y prosperidad que Dios probó a Abraham. Ahora, la palabra probó viene del verbo hebreo nasá, que significa probar, y tiene el sentido de poner a prueba para determinar la naturaleza de algo, incluyendo imperfecciones, defectos u otras cualidades. Y la palabra prueba, bíblicamente hablando, se refiere a una experiencia que Dios asigna al creyente con el propósito de fortalecer su fe. En este caso, para Abraham, al igual que para Job, no sabía que era una prueba. Para él simplemente era un pedido de parte de Dios que tenía que obedecer, y obedeció. En el versículo 2 también podemos hacer un estudio exegético de algunas expresiones o palabras. Y cuando hacemos eso, ¿qué vemos? Vemos que el objeto de la prueba es claramente identificado: tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Uno se pregunta, ¿verdad? ¿Quién era Isaac? Isaac era el hijo de la promesa, nacido entre comillas fuera de tiempo. Era la única posibilidad de descendencia de Abraham. Ismael ya se había ido de casa.
Sin embargo, Dios manda a sacrificarlo. Ahora, en todo este capítulo queda claro que el objeto de prueba es su hijo Isaac, pues 4 veces se repite la palabra Isaac, versículo 3, versículo 6, versículo 9 y el versículo 2 que estamos mirando aquí. Ahora, esto lo hace inconfundible e irreemplazable. ¿Está bien? Bien, ¿qué más podemos ver? También vemos que el acto de la prueba era ofrecer a Isaac en holocausto. Ofrécelo en holocausto, le dijo el Señor. Bueno, tenemos que investigar la palabra holocausto, ¿no es cierto? Y entonces en el idioma hebreo es olá, que significa holocausto. Y se trata de una ofrenda completamente, totalmente quemada. Una especie de sacrificio que comprendía las partes aceptables del animal sacrificado y que se quemaba completamente. Ahora, esto implica que Abraham, al ofrecer a su hijo Isaac en holocausto, terminaría con la vida de Isaac y con toda posibilidad de descendencia. No habrá sido fácil para Abraham, obviamente. También el texto dice, vete a tierra de Moriah. Sobre uno de los montes que yo te diré, ahí lo vas a sacrificar. Entonces, el lugar de sacrificio estaba a 3 días de viaje de Beerseba. Si bien es cierto, Dios no había especificado el monte, sin embargo, Abraham obedeció sin pedir más explicaciones y presentar excusas. Entonces, habiendo hecho el análisis del texto, un intento de hacer la estructura, el estudio exegético, podemos ver un bosquejo, el bosquejo milético. En este caso, yo he puesto como título la prueba de nuestra fe. Y bueno, el texto es Génesis 22, 1, 2 y el tema es Dios prueba al creyente. Como introducción, uno podría empezar, ¿no es cierto? A lo menos yo podría empezar mi experiencia como profesor. Como experiencia como profesor, más de 20 años enseñando en mi país, en lo que es ciencias físicas y matemáticas, jamás cuando programaba un examen yo lo hacía con la intención de que el estudiante reprobara. Por lo general, siempre cuando preparaba un examen, preguntaba en el examen temas que yo había tocado en clase. Tal vez una pregunta un poquito para pensar, pero en ningún momento era mi propósito que el alumno repruebe el examen. Análogamente, hermanos, Dios prueba la fe de Abraham, no para que reprueba, sino para que Abraham mismo sepa cuánto ama a Dios. Para eso Dios probó a Abraham. Al comienzo, Abraham fue probado para que supiese que amaba a Dios más que a su padre. Cuando recuerdan ustedes, cuando llamó a Abraham y que dejara su tierra de parentela, tuvo que dejar Ur de los Caldeos. Quizás Abraham pensó por algún momento que se habían terminado todas las tormentas, todas las pruebas. Pero la verdad es que no fue así. Le sobreviene una prueba ahora mucho más difícil que la de dejar a su padre o a su madre. La más difícil tal vez que todas las anteriores. Y dicha prueba consistía en dar en holocausto a su único hijo Isaac. Ahora uno se pregunta, ¿quién es el autor de esta prueba? El autor de esta prueba es Dios. Y lo probó, no para incitarle a pecar a Abraham, sino para que sepa Abraham cuánto él amaba realmente a Dios, más que a su propio hijo. Y por eso, a la luz de todo esto, uno puede proponer a la iglesia, ¿verdad? Y decir, cada creyente en algún momento de su vida cristiana será probado por Dios. Y uno se pregunta, en oración interrogativa, ¿cuándo Dios nos prueba? ¿Por qué Dios nos prueba? Bueno, a la luz del texto principal y otros textos de la palabra de Dios, veremos que Dios nos prueba por las siguientes razones. Y uno puede decir ahí, ¿no? Yo he colocado, en este caso, 5 razones, pero si usted solamente quiere limitarse a los versículos 1 y 2, puede ser 3. Yo he puesto aquí, en primer lugar, después de un tiempo de bendición. Allí Dios nos prueba. Mira lo que dice Génesis 22:1. Aconteció después de estas cosas. Ya tiene una idea, ¿verdad?, lo que va a desarrollar en este punto. Lo que hemos visto, ¿no es cierto?, de esa alianza que hizo Abraham con Abimelech. Y cómo su vida fue prosperada, pues el rey Abimelech le dio terrenos allí en Beerseba, le dio dinero, etcétera, etcétera. Y su vida fue una vida tranquila, llena de prosperidad. Después de esas cosas,
probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, ¿no es cierto? Luego, ¿por qué Dios nos prueba? ¿O para qué Dios nos prueba? ¿O cuándo Dios nos prueba? Quitándonos algo que valoramos. ¿Qué dijo Dios a Abraham? Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Y por eso he puesto ahí, quitándonos algo que valoramos. Y vete a tu tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Génesis 22, 2, la parte A. Pero también vemos nosotros que cuando Dios nos prueba, no solamente después de un tiempo de bendición o quitándonos algo que valoramos, también haciendo algo que no entendemos. Y dijo en el verso 2, la parte B de Génesis 22, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y luego dice, ofrécelo allí en holocausto. ¿Qué habrá pasado por la mente de Abraham? No lo sabemos exactamente, pero lo había prometido en los pactos anteriores que iba a ser de ese hijo de la promesa, de Isaac, en este caso, una gran descendencia, a tal punto que no podría contar la descendencia. Y ahora tiene que ofrecerlo allí en holocausto sobre uno de los montes que el Señor le iba a decir. Y usted puede desarrollar, ¿verdad? Aquí esta parte. Entonces, yo voy a seguir aquí con el punto número 4. ¿Con qué propósito Dios nos prueba? Para ver qué hay en nuestro corazón. Mira lo que dice el verso 12. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada porque ya conozco que temes a Dios. Obviamente, hermanos, Dios sabía que Abraham le amaba, le temía. La prueba era para que Abraham sepa que él temía a Dios. Y aquí le dice, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿Y para qué Dios prueba a Abraham? ¿O prueba al creyente? ¿Para qué Dios nos prueba? En quinto lugar, para enseñarnos algo importante. Mira los versículos 13 al 14. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Jehová Jireh. Por tanto, si dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y finalmente, usted puede concluir este sermón haciendo un repaso, diciendo, ¿no es cierto?, la interrogante, ¿por qué Dios nos prueba o cuándo Dios nos prueba? Y hace un resumen de los 5 o 3 puntos principales que usted quiere desarrollar, pero debemos cuidarnos que cuando hagamos aplicaciones de cada punto principal o al final, no caigamos en un legalismo moralizante. Pues, para eso hay que vincularlo con el Evangelio de la Gracia para no caer en esa trampa. Digo esto porque a veces he notado expositores de la Biblia, por ejemplo, cuando cuentan el relato de el encuentro que tuvo Goliat con David. ¿Se han dado cuenta cómo moralizan ese mensaje? Desafiando a la iglesia que deben ser como David para vencer, para ser triunfante. Hermanos, David simplemente es un personaje, sí, principal, pero realmente hay que verlo desde una perspectiva teológica bíblica. Aquí se está hablando de una lucha espiritual. No se está hablando de que hay que ser vencedores en el sentido de que hay que vencer ciertos obstáculos y hay que ser triunfantes en la vida, en todos los aspectos de la vida. No, se está hablando de la lucha espiritual. Así que hay que evitar estas situaciones de legalismo moralizante, ¿ok? Porque recuerden, aún el buen ejemplo que encontramos en ciertos personajes de la Biblia me debe llevar a honrar y amar a Dios. Ese es el punto, ¿ok? Y no tanto ser como tal persona, sino seguir realmente las huellas de Cristo y poder imitar y ser como Él, en el sentido de amar a Dios y honrar al Señor. Que el Señor le bendiga, hermano, a cada uno de ustedes. Nos veremos, si Dios quiere, hasta la próxima clase.